A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Bienvenidos a un programa más de En Blanco y Negro. Este día vamos a conversar con una dama que ciertamente a través de los años y a través de los medios de comunicación ha profesado su fe y está invitándonos a seguir fomentando esa fe. Me refiero a la licenciada Alejandra Paredes, que nos acompaña en Blanco y Negro. Hola. Bienvenida en Blanco y Negro. Muchas gracias, gracias por recibirme aquí en este lugar tan sagrado. Qué bueno, mire, en Blanco y Negro lo que procuramos es conocer un poco más de las personas que a través de diferentes ramas ayudan a hacer crecer la fe, y usted sin duda alguna lo hace. ¿Dónde nació usted, licenciada? Bueno, yo nací en la ciudad de Tegucigalpa, un 11 de marzo del año 66. Soy hija del ingeniero José Francisco Paredes y de doña Cristina María Lardizábal de Paredes, ambos salesianos, sí. Ella formada en el Instituto María Auxiliadora y él en el Instituto Salesiano San Miguel. Aunque mi casa no ha sido una casa profundamente católica, sí fuimos formados en la fe, y pues la vida es un camino, y a través de la vida he ido encontrando al Señor en cada rincón, en cada momento de mi vida. ¿Qué recuerda de su infancia propiamente? Bueno, tuve unas abuelitas espectaculares, o sea, bueno, no eran, como la palabra espectacular tiende a remitirlo a uno espectáculo, ajá, pero eran mujeres extremadamente fuertes y eran mujeres de fe. Mi abuela Marina, la madre de mi madre, era una mujer muy devota, y mi madrina, Elena Durón de Larios, tenía una madre que murió bastante joven que se llamaba Marina. Entonces las dos Marinas, de alguna manera, me acuerdo mucho de doña Marinita porque me inculcó el amor a la Virgen en algún momento, una de las dos Marinitas. Y luego mi abuela Mina, que es la madre de mi padre, tenía un tan solo libro, que era la Biblia, y leía regularmente la Biblia. Entonces, estas dos señoras, cada vez que me veían por alguna razón, siempre me encomendaban al Señor, y creo que eso fue allanando el camino. Mi admiración por ellas y el hecho de que yo me fijaba que ambas, de maneras muy distintas, eran mujeres de fe. Y que hicieran de carácter fuerte. Mi abuela Marina, madre de 6 hijos, fue viuda joven. El Señor le quitó a su esposo cuando tenía 25 años. Mi madre queda huérfana de meses, y con mi tío Alfredo, ¿verdad?, que son gente muy conocida aquí de Teus. Y luego ella se casa con el ingeniero Juan Mía Bermúdez, un hombre que ya ellos ya nos dejaron, excepcional, también un hombre de mucha fe. Entonces, el hogar de Marinita y Juancito acogió a mi madre y a mi tío, y crecimos entendiendo que el amor es algo que va más allá incluso a veces de la sangre. Mi abuelo Juan era un hombre también muy culto y un hombre de fe, me leía poesía. Mi abuela eran muy unidos, y luego no sabría detectar exactamente cómo fue que ellos iban a misa todos los domingos, nos daban catecismo con mi abuela, le encantaban los títeres. Ajá, entonces le gustaba enseñar a rezar con las marionetas. Bueno, no eran marionetas, son puppets, ajá, que le meten, son como Enrique Beto, los Muppets, así, de ese tipo. Entonces hacían que las historias de nuestro Señor Jesucristo, María, la Navidad, era muy especial. Los nacimientos proliferaban en las casas, en ambos hogares. Creo que también hay algo dentro de mí que siempre buscó a María, al Señor, y particularmente a María, porque dentro de todas estas historias familiares de infancia hubo momentos duros, difíciles, la pérdida de un tío mío cuando yo tenía 11 años, repentina,
la pérdida de mi abuela, víctima de una enfermedad del hígado a mi edad de 16 años, yo fui quien la cuidó. Entonces todos estos eventos y al día siguiente muere una hermana de mi madre, nos acercaban, nos iban acercando a la fe por la vía del dolor. Y para entender el dolor, nadie mejor que nuestra Madre María. María la Virgen. Más adelante en mi vida descubriría yo la maravilla del Santo Rosario, que estamos celebrando el día de hoy. Hoy 7 de octubre es el Día de la Virgen del Santo Rosario. Y podría yo decirle que todos los caminos de una vida, pues larga, 48 años de edad, han ido encontrando, los afluentes de mi vida han ido a dar a ese río de misericordia que emana del corazón de María y del corazón de Jesús. Siempre hay que tener un corazón dispuesto para ello y como usted dice, no es algo repentino, sino que se va dando en el trayecto de la vida, porque también me imagino usted cómo fue su etapa, por ejemplo, de adolescencia, que la adolescencia es tremenda. Mire, soy escritora. En mi carrera profesional me desempeño como editora y principal redactora de la revista Cromos, que me imagino que la conoce, por ahí anda una copia. La Cromos es una revista social de sociedad, una revista que presenta, que desde que yo entré en el año 2007, con Conchita Montoya, que es una mujer muy devota y muy querida, también, sí, que ya no está con nosotros, me sentí a gusto en casa, en un ambiente de fe. Mi adolescencia, volviendo a su pregunta, mi adolescencia fue como la de muchos chicos de los años 80. Mucha televisión, estudié en una escuela bilingüe, laica, mucha confusión, muchísima confusión, que me llevó a cuestionarme, ¿verdad? También una cierta inclinación a cuestionar todo, a hacer juicios filosóficos acerca de la pobreza en que vive nuestro país y los contrastes entre las sociedades que son muy desfavorables y que se han ido acentuando a lo largo de los años. Desde aquel momento yo veía aquellas diferencias y por eso nunca me conformé con lo que veía a mi alrededor. Eran aquellos años muy ambiguos, todavía no había llegado la internet, todavía no existían los celulares, a pesar de todo nos encantaba el cine. Los jóvenes que crecimos en aquella época y que no éramos muy asiduos a la misa y al catecismo, tendíamos a divagarnos un poco. Yo tengo que reconocer que tuve muchas confusiones en mi etapa adolescente, leí mucho, basura como usted no tiene una idea, y todo esto no me llenaba. Para mí creo que un punto toral en mi adolescencia fue el encuentro de mi carrera, que fue Ciencias de la Comunicación, que es particular lo que usted hace, lo que hacemos. Claro. Es ya un periodismo un poquito evolucionado y ha llevado al terreno de la empresa y de los medios de información electrónicos. ¿Pero fue buen estudiante usted? Sí, me gusta mucho leer, me gusta el estudio. Tengo un padre brillante, muy exigente, mi madre también, una mujer, ambos de excelencia académica. Yo era buena, no puedo decir que tenía excelencia académica, pero sí era una persona que agarraba pasión. Cuando yo encuentro la carrera, que es el currículum de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México, mi padre, pues le enseñé, yo no tuve que decirle nada a mi mamá, solo le dije, mira este currículum. Entonces mi mami empezó a ver la lista de las materias y me dijo, esta carrera está hecha para ti. Entonces tuve la bendición de que mi padre me pudo enviar a estudiar fuera y nadé como pez en el agua en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el TEC. La sociedad mexicana es una sociedad intensamente devota, hice excelentes amistades allá. Mi tutora era una señora apellido Bustindui de Monterrey, gente muy querida, profundamente religiosa, y mi mejor amiga Teresita de Jesús Bustindui, también ella, durante esa etapa universitaria, cuando ya la adolescencia comienza a calmarse, ¿verdad? Y ya comenzamos a ver qué vamos a hacer con nuestra vida,
las amistades que yo hice me imprimieron, ¿verdad?, la certeza de que sin Dios no se puede, claro, y sin ir regularmente a misa. Entonces, como que ya hacia el final de la carrera yo estaba ya más segura de que yo tenía una vocación fuerte por buscar a Dios en todo. ¿Y cuánto tiempo estuvo en México? 4 años, 3 años y medio, 4. Hice todos los veranos y regresé a mi casa, a Teus, a trabajar con mi padre, un constructor muy prominente. De hecho, en aquel tiempo todavía no, porque esto estamos hablando del año 88. En este año todavía no se sabía, pero 10 años después de que yo entré a trabajar a Honduras, a la empresa de mi padre, se hizo el Cristo del Picacho. Claro. Mi padre es constructor y la compañía nuestra, Consulcreto y Contratistas, se encargó de la elaboración del Cristo. A cargo, pues en aquel momento Monseñor todavía no era cardenal, pero él le encargó a mi padre. Lo mismo la iglesia del Seminario Mayor de Suyapa, aquí, que es una estructura fabulosa. Él ya está mayor y hubiera sido genial que pudiera entrevistarlo porque esa estructura es hermosísima, incluso es un poema y un homenaje al Señor, porque es circular. La iglesita del Seminario Mayor es una, bueno, materia para hablar mucho, sin duda, con un anillo de compresión al centro. Y entonces la estructura básica se monta en un fin de semana. Me acuerdo que estaban los sacerdotes aquí, ese fue uno de los primeros proyectos que yo cubrí y de los primeros proyectos que mi padre hizo para la iglesia. Creo que fue el primero, y una hermosura de trabajo. Si tuvieran una toma de esa iglesia, porque de hecho al centro se ve el anillo que está montada en seco. Es realmente una obra de arte estructural de ingeniería y un homenaje al Señor. Entonces, cuando usted regresa de México, viene a trabajar directamente con su papá. ¿No incursiona en medios de comunicación? Todavía no. Yo decido entrar a trabajar con él porque es un hombre es un científico. Él todavía, gracias a Dios, está con nosotros y estaba él en su momento máximo. Él también es egresado del TEC de Monterrey con premio al saber y excelencia académica, y él comienza a introducir las estructuras prefabricadas de concreto en el mercado hondureño. Esto permitía que las construcciones se hicieran en tiempos más cortos, mucho más barato y de una manera más eficiente, con anillos antisísmicos, pero toda esta información todavía era demasiado sofisticada para que el cliente normal hondureño lo entendiera. Entonces yo entendí que al venir yo graduada con toda aquella carga informativa, me puse a hacer audiovisuales, campañas de publicidad, escribí artículos para diferentes medios de comunicación para colaborar a socializar estos sistemas, que eran varios, ¿verdad? Se hicieron cualquier cantidad de estructuras y funcionó. Ajá. Duré poco en la empresa de papi, precisamente porque muy pronto, necesité volar sola y me decidí a iniciar en el campo de la publicidad. Siempre tuve facilidad de palabra y facilidad para redactar y me contrataron en una agencia muy conocida en Tegucigalpa que se llama Publicidad Comercial. Las agencias son entidades muy dinámicas. Y hubo cambios en el mercado unos años después de que yo entrase aquí, me entrenaron muy bien como ejecutiva y como creativa. Entonces esa juventud y el conocimiento de la sociedad y de algunas marcas llevó a otro señor, a un conocido empresario de la publicidad, a invitarme a formar parte de su empresa. Y después de San Pedro Sula me ofrecieron el doble de salario y me fui a vivir a San Pedro Sula, McCann Erickson. Estuve en la empresa McCann Erickson y pues la verdad es que fueron años muy divertidos porque tenía el privilegio de hacer cuentas o de hacer campañas publicitarias para, por ejemplo, hice la campaña de lanzamiento de Banco del País, que en aquel momento la base social de Banco del País era, supuestamente no había muchos socios, después eso cambió, pero hicimos con la Sinfónica de Honduras, hicimos tomas
de la Sinfónica intercaladas con tomas de las bellezas de Honduras. Ajá. Y fue un anuncio muy bello. Entonces, de mucho éxito. De mucho éxito, sí, pero fue fugaz. La publicidad es un reflejo de la sociedad y en aquel momento me di cuenta yo de que iba a llegar hasta cierto punto. Y, sin embargo, la inercia, del éxito que tuve, porque la verdad es que fui muy exitosa como publicista, no quiero ser arrogante, pero tenía mucho éxito. Me invitaban a cada rato, me ofrecían y me iba a otra agencia. Estuve como en 3, 4 agencias en poco tiempo. Muy joven, muy quizá un poco ingenua, porque otras personas hubieran dicho, no, quédate en una agencia y ahí crece. Pero yo no tenía eso, yo lo que quería era crear, ¿verdad? Hacer mis ideas que estuvieran en el aire. Sí, estaba bien chiquita, tenía 25 años y... ¿Sabe? Pero me llama poderosamente la atención el hecho de tantas ocupaciones en las que estaba a tan corta edad. ¿Y en qué momento había tiempo para usted? ¿Le parece si me lo responde después de la pausa comercial? Vaya. Vamos a nuestro primer corte comercial. Ya regresamos en Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Con éxito a los 25 años de edad, con una carrera pues, muy prometedora. ¿En qué momento había espacio para Alejandra? Bueno, Alejandra, no, la verdad es que es una pregunta difícil, porque es tan apasionante el trabajo de comunicar, sí, que uno tiende a olvidarse un poco de uno mismo. Y es tan apasionante la idea de, por ejemplo, imaginarse una lorita cantando destapa, guarda la chapa, y en menos de lo que canta un gallo, de lo que habla una lora, verla al aire para una campaña de Coca-Cola, que fue el caso de una de las campañas más grandes que hasta me asusté, porque pues el poder de esas marcas trasciende, y en aquel momento... bueno, los críticos decían que se tomaba más Coca-Cola que agua. Yo no quiero pelearme con la marca porque soy consumidora fiel de Diet Coke. Entonces, pero sí, eso me llevó como a decir, bueno, quizá valga la pena cambiar un poco de carrera. Y porque o sea, me saturé, pues. O sea, tú me preguntas, para mí, mi vida... y hasta la fecha es mi carrera. Mi carrera es una carrera ha sido muy generosa conmigo. He tenido una bendición muy grande de haber sido regalada con oportunidades de llegar a muchas personas, y son oportunidades que he abrazado y con responsabilidad y seriedad, sí, y cada vez con creciente conciencia de que vivimos, que la enorme mayoría del pueblo hondureño lo que necesita es esperanza. Entonces creo que en un campo como la publicidad era como muy limitado, se limitaba a las cuentas que se manejaban en aquel momento y a los objetivos y metas de ventas de los clientes. Entonces sentí dentro de mi corazón una necesidad por cambiar, por romper completamente con ese mundo, ¿verdad? Y varias colegas y tanto mujeres como hombres y de todas las edades, mentores que he tenido a lo largo de mi vida, me miraban y me decían, ¿estás segura? Y yo, bueno, es que no es que ya es algo que no puedo hacer, pues ya estuvo, ya suficiente publicidad por ahora, dije. Y decidí ser periodista, dedicarme al otro lado de la página, ¿verdad? Los medios de comunicación sobrevivimos gracias a las cuentas publicitarias, pero también existe un mar de información que es el que produce el periodista. Por supuesto, yo no soy periodista de profesión, yo fui graduada del Tecnológico, como estaba comentándole, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. En el interín cursé una especialidad en creatividad publicitaria en Miami. Esa parte se me había olvidado contarle, fue bastante breve, estuve un año nada más.
bellísimo, fue hermoso, pero creo que ahí fue donde yo me terminé de convencer de que mi país me necesitaba. Tenía la oportunidad de quedarme en Estados Unidos, fue una oportunidad que no tomé porque, bueno, número uno, las oportunidades económicas eran enormes, pero la soledad iba a ser total. Yo iba a cambiar completamente, me iba a trasladar al frío mundo. Me acuerdo que me hicieron una sugerencia que me asustó de una agencia grande a nivel mundial basada en Chicago y decidí regresarme, ¿verdad? El Señor me puso en buen momento. Yo siempre he visto la mano del Señor a lo largo de mi vida. Es que tenía yo que estar aquí porque estaba por fallecer la hermana de mi padre, mi tía María del Carmen, una mujer muy buena que vivía en Costa Rica. Y como soy la mayor, que eso no lo conté, de 4 hermanos, yo soy la mayor Alejandra, luego viene mi hermana Marcela, a quien quiero mucho, bueno, mis hermanos los amo, Daniela y Sergio, que es el varón y el menor, y yo soy la hermana mayor, y como hija mayor también he tenido siempre una relación muy estrecha con mis padres, particularmente con mi papá, bueno, con ambos, de hecho, una relación que permanece hasta el día de hoy. Y había enfermado mi tía en Costa Rica y tuvimos que viajar inmediatamente, yo así regresando y yéndome para Costa Rica. Y esa fe que siempre he tenido me ayudó a sostenerlos en esos momentos difíciles, porque fue... hay mucho en esta historia. Ella había decidido, se había casado con un señor de otra religión, de una religión controversial, y que no le permitía transfusiones de sangre. Entonces nosotros llegamos a casa de ella en el momento en que ella firma el legajo donde le prohibía a los doctores por razones de sus creencias, y poco después ella fallece, unos meses después ella fallece, un Viernes Santo, a consecuencia de ese legajo que firmó, porque los doctores no pudieron hacer nada por ella. Le estaban curando su cáncer, pero le dio una peritonitis. Entonces, creo que sí, llegó a ser peritonitis y requería una transfusión, no se le pudo hacer y ella fallece. La oración ahí fue fundamental, buscamos un templo, ¿verdad? El velatorio era en un lugar propio de ellos, eran testigos de Jehová, y nosotros buscamos una parroquia que casualmente era, si no mal no recuerdo, creo que era una parroquia, un templo de San Francisco de Asís, dedicado a San Francisco, que es uno de mis santos preferidos, por no decir el preferido, porque estoy peleando, amo, o sea, mis santos son Francisco de Asís, Pío de Pietrelcina y San Juan Bosco. Claro, hay tanto, ¿verdad?, que estudiar en nuestra iglesia bella, y a lo largo de la historia han habido personas tan espectaculares. Uso mucho esa palabra. Santa Teresa de Ávila, me encanta, Santa Clara, por supuesto. San Juan Pablo II. Juan Pablo, a Juan Pablo lo saludé personalmente un día. Esa es una historia divertida, cuando vino. Ajá. ¿Quiere que se la En el cuente? 83, claro, por supuesto. En el año 83 yo estaba por graduarme de secundaria y estaba en esa crisis de la adolescencia que le estaba comentando antes. Y mi padre, que cree mucho en las peregrinaciones, nos dijo: vámonos a dormir a Suyapa. Entonces teníamos un busito, y nuestras amigas que estaban organizando aquí en Suyapa la avenida nos lo habían pedido prestado para cargar un acerrín. ¿Verdad? Para hacer los caminitos para que pasara el Papa por ahí. En aquel tiempo el santuario no estaba tan terminado como ahora. Entonces, pues por supuesto, pero no hubo tiempo de limpiarlo. Entonces, yo soy muy alérgica y el acerrín me dio una alergia terrible. De eso me acuerdo mucho. Y bueno, fue una noche dura, pero bellísima. En la noche no pudimos dormir, por supuesto. Habían fogatas alrededor del santuario y grupos juveniles cantando, practicando la música que iban a tocar al día siguiente. No nos sentamos porque nos paramos, había miles de personas exactamente en los portones del
que están enfrente de la basílica y que dan al cementerio. Ajá, claro. Entonces desde ahí escuchamos cómo nuestra morenita de Suyapa iba a ser dedicada a Centroamérica, patrona de Centroamérica, algo que me emocionó mucho. Yo no sabía en aquel entonces el regalo que iba a recibir de poder escribir un cuento para la Virgen de Suyapa, que es algo muy importante. Y que realmente, pero recuerdo esa parte del sermón de Juan Pablo que habló de la importancia de María en nuestras vidas y del camino importante que tenemos que llevar al orar el Santo Rosario. Para esa llegada, esa fue mi primer encuentro con el Rosario verdadero, se hicieron unos folletitos que los reproduje en mi Mac, yo tenía una Mac, y los reproduje, pero los perdí, pero eran para mí era como el diseño perfecto de una guía para el Santo Rosario, porque tenía las letanías al final y conforme se iba abriendo, era una cosita así chiquita, conforme se iba abriendo, ibas leyendo todos los misterios y al final las letanías y las oraciones. Bueno, eso ya me fue un poquito para adelante, pero bueno, el sermón de Juan Pablo nos conmovió a todos. Y bueno, luego nos regresamos para casa, nos llegamos para casa a descansar un poco porque había sido una jornada intensa de muchas emociones, claro. Porque además aquel Papa venía ya herido, él ya había sido... Sí, tenía 2 años de haber sido baleado. Entonces, eso a todos nos conmovió, sobre todo en el momento histórico que vivía Centroamérica, que aquel Papa, todavía herido, milagrosamente salvado por Nuestra Señora, porque esto ocurre el día de la Virgen de Fátima, regresa y decide venir a nuestras Honduras, que en aquel momento, imagínense si ahorita nuestro país todavía tiene tanto por recorrer. En los años 80, esto era un ranchito, pues, un pueblo humilde, siempre fue un pueblo humilde, y la gente que más ama al Señor en estos países y los que más aman a Suyapa son los más pobres, los pequeños, y eso es lo bello, eso es lo que lo hace todavía más bello, el fenómeno y la visita de Juan Pablo. Pues resulta que mi familia vivía o vive aún en la colonia Palmira. Espero que esto no sea ningún problema de seguridad. Y empezamos a escuchar desde casa, muy cerca de casa, unos gritos. Todos creíamos, nadie sabía dónde estaba el Papa por razones de seguridad, claro, no se sabía, claro. Y mi madre me dijo, tienen que estar en la Anunciatura. Sí. De seguro es que se fueron para la Anunciatura, que es como el pequeño Vaticano de Tegucigalpa, y entonces salgo corriendo. Yo me acuerdo que me puse una chancleta y salí corriendo para allá. Y tenían, o sea, la Anunciatura está como en una cuesta. Entonces, del lado de abajo estaban los chicos del San Miguel, los alumnos del San Miguel, que eran los únicos que sabían que el Papa estaba ahí. Y de este lado estaban las niñas del María. Yo no sé si estaban aquí, pero yo creo que estaban las del María por acá. Y enfrente habían vallas de policías que no permitían que nadie pasara a la zona que está inmediatamente debajo del balcón. Obviamente, habiendo sido víctima de un problema, un atentado, y es en Centroamérica en un momento convulsionado con la Guerra Fría, con guerras en Nicaragua, Guatemala, indudablemente que las medidas eran fuertes, pero no tan fuertes como para detenerme a mí. Pues resulta que había una malla ciclón que estaba en ese momento protegiendo el terreno que queda enfrente de la Anunciatura, que todavía no había, yo creo que todavía no han construido ahí, no me acuerdo. Pues me dio por mono araña, yo tenía, 17 años, y me subí por la valla en el exacto momento en que el Papa sale a saludar. Entonces, como el Papa era el Papa, y venía de blanco, aquel hombre que siempre reflejó tanta luz, hasta los militares bajaron la guardia, ¿verdad? Y quedaron viendo, y yo aproveché, y me tiré y caí enfrente de él, y me quedó viendo, porque yo estoy sola, están la multitud de un lado, la multitud del otro, las vallas de militares, y Alejandra al centro saludándole. Entonces me dio una bendición. Con cara de recaño, me quedó viendo así como, ¿qué estás haciendo ahí? Pero me dio una bendición. Y creo que le dio un poco de risa porque yo estaba tan emocionada que
no sé, estaba agitando los brazos, y bueno, estaba chica. Pero sí es uno de los momentos más inolvidables de mi vida. No queda la menor duda de que tuvo mucho valor también, pues, porque... Siempre he sido un poquito aventada. ¿Sí? Sí. Muy, no sé, era el Papa Juan Pablo II, la única vez que lo vi, ¿verdad? Así de cerca, y no me arrepiento ni un minuto de haber sido tan atrevida, pero sí gozan mis compañeras de grupo de oración cuando les cuento esa historia. Bueno, realmente yo creo que lo que hizo también valió la pena, porque estar frente a Juan Pablo II, como estar frente a cualquier pontífice, pues llena de mucho crecimiento, sobre todo en ese tiempo en el que usted estaba con una serie de dudas y sí, cuestionando mucho, pues en ese proceso que es natural, incluso en los adolescentes. Pero, ¿le parece? Quedó pendiente todavía en responderme algo. Cuéntame. ¿Cuándo se daba tiempo para usted? Ahora sí, después de la pausa me lo comenta. Vamos a nuestro segundo corte comercial. Recuerde, no toque su televisor. Esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Bueno, luego de escuchar una anécdota vivida con el sumo pontífice, ahora santo, Juan Pablo II, ¿en qué momento llega usted a darse ese espacio, a ese proceso natural también, en enamorarse, en empezar una familia? Bueno, eso no ha ocurrido, propiamente dicho. Tendría que entrar en ciertos detalles que preferiría no ventilar públicamente, pero sí le puedo decir que aquel énfasis que yo siempre hice en mi carrera y en escribir, en hacer documentales, el Mitch representó una oportunidad increíble que supe aprovechar para incursionar en periodismo, en el idioma inglés. Hice un documental muy importante y eso me llevó años después a que me dieran el cargo de editor en Honduras This Week. Ajá, claro. Encontré mi nicho en el idioma inglés. Yo domino muy bien el inglés y ese pequeño momento de un documental que hice acerca de la llegada de Mitch, poco después de la inauguración del Cristo, es la que me permite entrar a medios de comunicación. Poco después de salir de JICA, bueno, JICA, la cooperación japonesa, representó una oportunidad increíble. Toda mi vida adulta se ha visto marcada, está escrita en mi currículum vitae. Y no me daba tiempo para el amor. Ese ha sido como mi talón de Aquiles, desde una perspectiva de la fe. Y no soy casada, ¿verdad? Lo que sí sucedió es que tuve un novio y sufrí mucho cuando lo conocí, y creo que María, nuestra amada Virgen, estaba esperándome con los brazos abiertos. Yo comencé a rezar el Santo Rosario en el año 97, poco antes del huracán Mitch, a raíz de completamente, estaba tan enfocada en mi carrera que a la hora de conocer chicos no sabía cómo comportarme. Esa es la verdad. Entonces eso tiene repercusiones negativas y mucho sufrimiento. Claro. Un día, era un 2 de noviembre, hinqué y empecé a rezar el rosario. Aprendí yo solita a rezar el Santo Rosario y lo hice después de verlo en el canal EWTN. Todavía no existía, creo. Bueno, ya estaba. Ya estaba el canal, sí. 48, estaba empezando. En inicios. Estaba empezando, estaba Don Jesús. Don Jesús sí, se llamaba sí. él, de Orley. Ah, correcto. Bueno, sí, por doña Armida lo conocí, del Cristo y don Luciano, que estaban ahí promoviendo Bueno, pues por esos días empiezo yo a descubrir la maravilla de entregar todo, mi corazón roto, mis lágrimas, mi soledad, el hecho de que no era madre, a María. Y en ese río maravilloso de paz que te da la oración, sí, encontré a un grupo de señoras, ¿verdad?, que me acogieron
como miembros de un grupo de oración. Este grupo de oración, que por cierto las voy a ver hoy, bueno, ahorita el día de hoy, martes, nos reunimos a mediodía. Estas señoras son devotas totales. ¿La puedes saludar? ¿La puedes Sí. saludar si gusta? Pati Pizarro, Doña Maki, Analía, Elida, Ligia, Rosario, Rosibel, son 14, María Antonia, Lupita, Doña Lucía, Vilma, Trini, y creo que hay más, bueno, siempre se me escapan un par, pero son un poquitito mayores que yo, y son mujeres que viajan frecuentemente a Medjugorje. La congregación se llama Encuentros con María, son grupos de oración, y nuestro grupo se llama Ángeles de María, y somos muy unidas, nos vemos todos los martes. Al principio de mi incursión en el grupo de oración íbamos a retiros todos los meses, ahorita no he podido ir. Tuve la fortuna, por así decirlo, de tener una hija, ¿verdad? Y el infortunio de no haberme podido casar con su padre todavía, ¿verdad? Esa es parte de lo que me golpea un poco, porque mire dónde estoy, en un cargo importante, muy visible, en un momento como este, pero siempre de rodillas, claro, pidiéndole al Señor que se pueda dar. Es parte del testimonio también eso. Sí, sí, bueno, me siento muy orgullosa de mi hija. Tengo una hija bella, le puse Mariana, nació el Día de la Virgen de las Mercedes, el 24 de septiembre pasado, cumplió 5 años, es un ángel de Dios, es una niña brillante, la tuve de 43 años, seguí adelante con todo, tratamos, bueno, estas son cosas que no puedo contar muy abiertamente, pero estamos buscando la manera de formar una familia, claro, con su padre. Vamos a ver si se da. Ahorita en este momento vivo con mis padres. Mi padre está muy enfermo, ambos, y requieren muchos cuidados y presencia física, mucha oración, ¿verdad? Lo tengo que reconocer, y en medio de todo esta nueva vida que surge a partir de mi adhesión ya más formal a la fe, por medio de mi grupo de oración, de la misa y de la oración frecuente diaria del Santo Rosario, se me presenta la oportunidad de presentar este librito. Bueno, libro del que vamos a hablar ahorita, La increíble pero verdadera historia de la Virgencita de Suyapa, patrona de Honduras. Bueno, nosotros lo hemos promovido, de hecho, acá para la fiesta de la Virgen, pues se hizo algo muy bonito con respecto a ello. Y es que es realmente, bueno, aquí trae una, para su hija. Ese es el primer número. Para su hija. Ese es el primer libro que salió de imprenta. La asociación que hizo posible esta obra, que contiene muchas anécdotas. Yo no sé si hay parte de la historia que podemos leer. El señor Cardenal Rodríguez nos hizo el honor de hacernos el prólogo. La Fundación Patronas, así se llaman ellas, 100% patronas, son 3 amigas, que ahora creo que solo quedan 2 porque una de ellas es madre de 8 hijos y abuela como de otros 8 y tiene que estar ocupada. Me encargaron la tarea de contar la historia de la Virgen de Suyapa. Solamente ese periodo, o sea, fíjese usted cómo funciona el universo, que cuando una cosa como esta va a pasar, cuando algo lindo va a hacerse, hay fuerzas que se oponen y que dificultan el proceso. ¿Cuán dificultoso fue? Muy difícil. La familia estaba atravesando momentos difíciles. Mi madre acababa de ser operada se le detectó cáncer de mama. Ahorita estamos en el mes de cáncer de mama. También, claro. Se le detectó cáncer de mama y tuvo que ser operada.
simultáneamente la suegra de mi hermana, la que me sigue, estaba falleciendo y a la vez atravesando un momento muy doloroso en su familia, y como hermana mayor, hija mayor, a mi padre había sufrido un derrame cerebral, se estaba recuperando, la economía se había ido a pique por razones de la crisis política de esos años, y todo era crisis. Entonces vienen estas señoras, me habla por teléfono Lorena Midense, que quiero, mi compañera de la escuela, y me dice: Ale, ¿te atreverías a hacer un cuento de la Virgen? ¿Cómo que por favor, le digo, ¿qué tengo que hacer? Dígame, por favor, para hacer eso. No, pues lo que tenés que hacer es hacernos una propuesta. Entonces, como mi abuelo me había enamorado de la literatura cuando era chiquita, leyéndome poesía de Darío, se me ocurrió que hacerlo en rima era la solución ideal. Pero como mi corazón estaba tan triste en aquel momento, por todas las circunstancias, la enfermedad que me rodeaba, la crisis, la economía, el sufrimiento, porque había sufrimiento a varios niveles, me costaba mucho ponerme en el marco mental para hacer una cosa tierna y feliz y alegre. Sin embargo, tenía a mi pequeña, que en aquel momento estaba bien chiquita, tendría unos 2 añitos, no, 1 añito, estaba chiquitita. Y bueno, la cosa es que, les voy a contar, me dicen las niñas, las empresarias, porque en realidad esto era una empresa: vamos a hacer este cuento, pero necesitamos que nos des la propuesta tal fecha. Me acuerdo que era el 15 de julio. Entonces les digo, bueno, ok, deme chance. Entonces escribí la historia y la leí y no me gustó. De alguna manera era como sombría. Y al día siguiente, bueno, Dios mío, ayúdame, me dormí, al día siguiente amanecemos con la noticia de que había fallecido la señora, la suegra de mi hermana, que estaba sufriendo mucho. Y yo con eso, ¿verdad? Que tenía que presentarla, porque estas personas son muy serias, estas pequeñas empresarias son gente muy seria. Entonces, y yo digo, bueno, vamos a ver. Entonces empecé a orar, fui a saludar a mis sobrinos, fui a visitarlos al velorio, porque pues había fallecido su abuelita. Regreso a mi casa, tocan la puerta y aparece un hombre con un paquete de este tamaño. Y dice: ¿está Marcela Paredes? Entonces, no, ella no vive aquí, pero es que ella está ahorita en el velorio de su suegra. Le traemos este regalo de parte de Jackie Smith, una amiga. Bueno, entonces le hablo a mi hermana y le digo: Marsh, vino un regalo para ti. Cuando regresa Marcela, lo abre, era una imagen de este tamaño de la Virgen de Suyapa. Entonces quedó viendo Marcelo: Marsh, me tenés que prestar esa Virgen, porque yo necesito escribir la historia de la Virgencita de Suyapa, y acaba de venir a esta casa una Virgen de Suyapa, estaban de moda, se estaban poniendo de moda las imágenes que ahora están por todos lados de Nuestra Señora. Bueno, pues la puse ahí y ahí empezó a contar el cuento. Se van, ella fue enterrada en tela y ellos regresan al día siguiente. La historia es un cuentecito un poquito largo y entonces no lo había terminado. Entonces me llama al día siguiente y me dice: Ale, necesito la Virgen, porque la señora había fallecido en su casa. Estaba desahuciada, entonces venga, tráigala, le digo, o mande a traerla, pero yo la necesito. Entonces me acuerdo que, bueno, Ale, por favor, van. Entonces se la entrego y me vengo para la oficina y me está esperando un paquetito de una chica, prima de la que, yo no entiendo cómo fue esto, que me mandaba un regalo en gratitud a una portada que había escrito 1 año y medio atrás, y era una pulserita de la Virgen de Suyapa. Entonces, me la puse y terminé el cuento. Sentí la presencia a través de otras personas de Nuestra Señora y su abrazo tan cálido que en 2 días logré terminar la versión que ahora está disponible, ¿no? Parece que está un poquito agotada, temporalmente agotada, en Metromedia, en el kiosco de Patronas que está en Metromedia, en el Mall Multiplaza. Pero es probablemente
lo más bello que he hecho en mi vida, que voy a hacer en mi vida. Fíjese que mientras usted nos contaba su historia, pensaba luego de trabajar en el marketing, grandes marcas, de todo tipo de situaciones que se pueden dar en las empresas de mercadeo y publicidad. Y no cabe duda, lo puedo decir, que este es su mejor producto. Es que no se puede ni comparar. Esto definitivamente va a quedar, y vamos a recordar a Alejandra Paredes, más allá de todo el éxito que ha tenido, creo que con esto, porque es de la Virgen de Suyapa misma que le acompañó a usted en todo el proceso, en todo el proceso. Toda mi vida. Yo creo que la importancia de aquella peregrinación, las dificultades que tuve esa noche, porque estuve estornudando toda la noche antes de la misa, de la misa solemne aquí en el santuario, la misma bendición del Papa, todo eso me fue preparando, fíjese. La Virgen de Suyapa era una especie de misterio. Nosotros no estábamos muy enterados de la verdadera historia. Había unos cuentos ahí que andaban rondando de que la Virgencita la ponían en la ermita, o no, que la ponían en el santuario grande y que al día siguiente amanecía en la ermita, y así ese tipo de cosas. Pero no existía un relato verdaderamente lineal, cronológico, de cómo fue que llegó a ser la patrona de todos los hondureños, porque ella es la generala, la capitana de las Fuerzas Armadas, y bueno, tanto honor que se le ha dado a Nuestra Señora de Suyapa, y lo hermoso que resultó que una pequeña efigie de madera aparecida en una noche, no sé si con luna o sin luna, en una noche oscura, en el alforja de un campesino, se haya convertido en el símbolo de la fe del hondureño. Sí. O sea, la humildad de nuestra Virgencita es tan bella, es como por sí un poema de honor a la humildad de Jesús, porque ella, como madre de Jesús, ella emula, ella le enseña a él la humildad, la sencillez, la dignidad de la pobreza. Y nuestro pueblo, que es tan castigado, que ha sido tan adolorido, encuentra en ella la identificación y el lago de paz, el valle de paz que es el Señor, la morenita, nuestro Dios. De Ciudad. Bien, vamos a nuestro último corte comercial, ya retornamos en blanco y negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Octubre representa muchas cosas para Alejandra. En primer lugar, ahora que estamos celebrando el mes, básicamente, dedicado al Santo Rosario. Y estamos en el Día del Santo Rosario. Hoy es 7 de octubre, el Día de la Virgen del Santo Rosario. ¿Qué representa, Alejandra? Mire, el Santo Rosario es una oración que para muchas personas, sobre todo aquellas que no conocen nuestra fe o que se resisten a conocerla, no comprenden. La oración es la meditación. La oración del Santo Rosario es la meditación de los misterios de la vida del Señor a través de la mirada amorosa de María. Nosotros estamos orando a María, pero a la vez meditando todos los misterios, el misterio gozoso de su nacimiento hasta su edad de 12 años, los misterios de dolor de su pasión, los misterios gloriosos de su resurrección y los instituidos por San Juan Pablo, que son los misterios luminosos que vienen a ser la meditación de los sacramentos, básicamente. Entonces, creo yo, ¿verdad? Creo que, espero no equivocarme, porque sí son fuente inagotable, o sea, es la vida de Jesús en 4 capítulos, gozosos, dolorosos, gloriosos, luminosos, que nos permiten recorrer la vida de nuestro Señor. Y en el momento en que vamos orando, en que vamos repitiendo las Ave Marías, vamos acercándonos a sentir o buscando sentir ese gozo, ese dolor, la sensación de gloria, de la grandeza de nuestro Salvador y la luminosidad
que encontramos en los sacramentos, particularmente la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, en mi caso personal, yo todavía me considero principiante. He llegado a rezar más de uno al día, sobre todo en momentos muy difíciles, ¿verdad? Huelga, sobran momentos difíciles en la vida, en el área laboral, personal. Recuerdo, nunca voy a olvidar, por ejemplo, una operación que le tenían que hacer a mi madre, que era dolorosísima, y que me siento a orar con mi hermana Daniela, que es muy, muy devota, por su lado también, claro. Está en Caminos. Ahora vive en Estados Unidos, pero ella se formó en Caminos. Y mi hermana y yo nos sentamos a rezar el rosario y no fue necesario operar a mi madre. Los doctores, que son de altísimo, elevado prestigio en este país, le habían diagnosticado, habían encontrado un tumor que desapareció. Y yo estoy segura que ese fue un pequeño milagro. Nuestra Señora nos dice en algunos comunicados que estamos en tiempo de gracia y tenemos que creerlo. Claro. Entonces, todas aquellas personas que me escuchan, que no han tomado en sus manos un rosario y que no han orado, los invito. El Santo Rosario es el arma más poderosa contra todas las acechanzas del demonio. Desde la duda hasta el miedo, sí. Desde el dolor, la enfermedad, la falta de trabajo, la desesperanza, incluso cuando estamos sumidos en un momento de prueba, cuando estamos con un pariente que está a punto de fallecer o que ya falleció, el Santo Rosario es una fuente de paz, pero tenemos que orarlo con el corazón, con humilde fe, no repetido como quien repite, no, despacito, sintiendo cada palabra, ¿verdad? Que le vamos dirigiendo a Nuestra Señora y a nuestro Señor, porque claro. El Padre Nuestro es muy importante. La meditación, la lectura, yo lo recomiendo siempre con la meditación en cada misterio, la lectura de un pequeño pasaje que hace alusión al misterio en particular. Y la persona que reza el rosario, que aprende a rezar el rosario, le va a cambiar su vida. Su vida se va a llenar de milagros, los va a ver frente a sí. Incluso para comunicarse, cuando uno busca la intercesión especial de algún santo, viene a ser un complemento perfecto. Se lo digo, podría hablar otras 4 horas de pequeños milagros que he visto. Qué fantástico. Bueno, esa es la invitación que nos hace la licenciada Alejandra Paredes, una mujer que nos ha contado su faceta en blanco y negro. Al concluir, siempre hago 5 preguntas para una respuesta puntual. ¿Qué representa la Virgen de Suyapa? La Virgen de Suyapa es la visita que nos hizo Nuestra Señora, y es la visita que le hacemos nosotros a Nuestra Señora a través de los más humildes de nuestro país, o sea, el hondureño. El Santo Rosario. El Santo Rosario, el arma más importante, no solo para comunicarnos con María, sino para enfrentarnos al mundo, a todo lo malo que hay en el mundo. La ciencia de la comunicación. Es el regalo que me ha dado Dios a mí para poder llevar de una manera fuerte, o lo más fuerte que pueda, y también a la vez la más prudente, la palabra de Dios. Juan Pablo II. Un santo maravilloso, maravilloso. Todavía tengo que rezar más por él, o con él, para él. Su Santidad Francisco. Un regalo de Dios. Francisco se llama mi padre, José Francisco, Francisco José se llama el padre de mi hija, de que yo lo invito a que rece el rosario, a que vaya a misa, que por favor. Francisco se llama mi ahijado, Ricardo Francisco, y Francisco se llama mi papa. Soy fan de él, o sea, todo lo que él hace, desde los zapatos que usa, el aposento que escogió en Santa Marta, en el Domo Santa Marta, donde me imagino que todavía hay, toda esa humildad intrínseca a los santos que llevan el nombre Francisco y que él escogió, es una lección no solo para los laicos, para los pastores, para la Iglesia mundial, para el mundo católico. Claro. Tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que despojarnos de lo material, tenemos que olvidarnos de los regalos, son los que están en el cielo. Esto es temporal, esto es material. Así es.
Sin duda, pues vamos a tener otro programa para conversar más con usted, Alejandra. Bueno, muchas gracias, gracias. de verdad, éxitos en todas sus labores y sobre todo que sigue a través de los medios de comunicación llevando la fe a un pueblo que ciertamente necesitamos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Le invito a que continúe con la programación de Suyapa TV. Con permiso.